Y entonces si es primera vez que viene aquí a este lugar, somos una iglesia que nos dedicamos a estudiar la Biblia verso por verso y estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito y luego de terminada esta carta nos vamos a ir a estudiar un evangelio, específicamente el evangelio de Juan, para que vayan preparando la lectura. Es rico leer un evangelio y poder conocer a Jesús de una manera real ante tantas imágenes que podemos tener, malas imágenes que de repente incluso la misma iglesia nos hace percibir una mala imagen de lo que es Jesús, pero la Biblia nos habla del Jesús real y para eso les pido que estén orando y preparando el corazón ya para recibir ese estudio de Juan. Por ahora entonces vamos al capítulo 2 de Tito y ha sido es una carta bastante bien pastoral en el sentido de que Pablo aconseja a Tito a hacer ciertos pasos en la iglesia. Vimos que la iglesia es un lugar que debe ser ordenado en el sentido de que debe establecer Tito un liderazgo dentro de las iglesias. Recuerden que Tito está en Creta, es una isla donde hay varias ciudades. Entonces en ese lugar donde hay varias ciudades, Pablo le dice a Tito que tiene que establecer en todas las ciudades donde hay iglesia, debe establecer un liderazgo, es decir, ancianos, debe haber un pastor. Cuando decimos ancianos, nos referimos a personas no viejitas, sino que personas que tienen un llamado especial para servir al Señor en eso, en simplemente liderar en la iglesia y el pastor. Y también vimos que hay algunas cualidades que estas personas deben tener, no debe ser cualquier persona, deben tener ciertas cualidades principalmente apuntando a su vida personal y a la casa, al hogar. Para Dios el hogar es una prioridad, para Dios la familia es una prioridad. Es importante que la familia esté unida en Cristo y en la fe. Eso es lo que Dios desea. Y Dios apunta a la familia en primer lugar. Y por eso las cualidades del liderazgo de la iglesia tiene que ser un liderazgo personas que tengan que tener cualidades personales, propias, un carácter parecido al de Jesús, pero además debe también tener su casa ordenada. Y cuando decimos ordenada, debe ser que su casa, si una persona es un pastor, no puede ser un pastor si su propia familia no lo sigue de alguna manera, ¿cierto? Es como que si una persona, si un hombre no es digno de ser seguido por su familia, entonces esa persona no podría pastorear una congregación donde hay personas que también van a tener que de alguna forma seguirlo a él como un pastor. Entonces esas cualidades son importantes. También vimos que obviamente esto era necesario porque hay muchas personas que van a venir a la iglesia a enseñar cosas falsas que no corresponden y que necesita tener un liderazgo y un pastor fuerte, comprometido con el estudio de la Biblia, comprometido con la verdad de Dios, a propósito de lo que terminamos con los varones ayer, la verdad de Dios, comprometidos con su verdad y listos para enfrentar la mentira, ¿no? Para enfrentarla y para derrotarla con la verdad, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y entonces lo que hoy día vamos a ver son instrucciones para Tito, son instrucciones para los ancianos, esta vez sí para los viejitos, para los ancianas, para las señoras de más edad. Hay instrucciones para los jóvenes, aquí vemos hartos jóvenes, no, mentira, los siervos y también para toda la gente en general. Así que son cositas bien específicas que vamos a ver hoy día. Dice el verso 1, pero en cuanto a ti, esto es para Tito en forma personal, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, la primera instrucción para este hombre que es un pastor, tiene que entender algo. Él tiene y necesita que enseñar, pero enseñar solamente lo que está de acuerdo a la sana enseñanza, a la sana doctrina. ¿Cuál doctrina? Es la pregunta que nosotros nos tenemos que preguntar. Siempre la Biblia se estudia así, haciéndonos preguntas.
¿cuál es la doctrina que Tito debía enseñar? Hay dos pasajes que quiero que veamos. El primero de ellos es Hechos 2:42. En Hechos 2:42 el Señor nos muestra cuáles eran las actividades de la iglesia cuando nace. Y las actividades que hacía la iglesia del primer siglo eran muy sencillas. En lugar de ser como engorrosas, o tal vez tú vienes tienes contextos de iglesia a lo mejor muy estructurada, no quiere decir que no vamos a ser ordenados, pero demasiado ultra estructuradas. Y acá vemos 4 cosas que la iglesia debe tener y que sí, eran sencillas y eran simples. Y esas 4 cosas que la iglesia tenía que hacer, una vez que Jesús se fue de este mundo y dejó instrucciones, lo que hacía era dedicarse continuamente a las enseñanzas de los apóstoles o a la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Qué enseñaban ellos? Ellos enseñaban lo que Jesús les enseñó a ellos. Ese es el punto. O sea, la doctrina, la sana doctrina, es lo que Jesús enseñó a los apóstoles. Y que a su vez los apóstoles les tienen que enseñar a la gente. Jesús enseñó, ya sabes, vamos a ver Juan, pero si tú estudias todos los evangelios, Jesús enseñó del Antiguo Testamento, Jesús enseñó de la ley, Jesús enseñó de los salmos, Jesús enseñó de los profetas, Jesús enseñó, reinterpretó o interpretó correctamente la ley y nos llevó a Él, hacia la necesidad que teníamos de un Salvador. Eso fue lo que Jesús traspasó a los apóstoles, y eso es lo que los apóstoles están enseñando. Entonces, cuando nosotros hablamos de doctrina y sana doctrina, estamos hablando de las enseñanzas de Jesús y no salirse, no desenfocarse de lo que Jesús dijo que había que enseñar. Eso es muy importante. Y el segundo pasaje que quiero que veamos es 1 Corintios 11:22. Si no me falla la memoria. 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23. Dice lo siguiente, porque esto lo dice Pablo a los corintios, ya, a otra iglesia. Porque yo recibí, ¿de quién? Del Señor. ¿Quién está hablando? Pablo. Entonces Pablo dice, yo recibí de Jesús lo mismo que les he enseñado a ustedes. O sea, Pablo recibió la enseñanza de Jesús. Con él estuvo durante un tiempo recibiendo las enseñanzas de Cristo resucitado, porque Pablo no estuvo la noche en que Jesús fue entregado. Pablo no estuvo allí, pero Jesús se lo enseñó. Jesús se lo enseñó. ¿Entiendes? Pablo no estaba sentado en la cena del Señor, pero estuvo sentado a los pies de Jesús, y Jesús le enseñó esto. Y él lo está enseñando a la iglesia. Así funciona esto. Y así funciona la Biblia. Jesús se lo ha enseñado a personas y las personas se nos han enseñado a nosotros. Y así ha traspasado la sana enseñanza de Jesús. Nadie puede decir yo he descubierto la rueda en esto. Venimos enseñando la Biblia y la palabra de Dios desde los tiempos de Jesús, y es lo que necesitamos seguir haciendo. Sin poner ni quitar. Sin agregar nada. Y sin quitar nada. Enseñamos lo que Jesús enseñó. Y para nosotros esa es sana doctrina. Y todo eso está aquí, en este libro, en la Biblia. Entonces, lo que tiene que preocuparse Tito es de enseñar todo lo que está de acuerdo con lo que Jesús enseñó. Y si hay algo que identifico que Jesús no enseñó, no lo enseño. No lo tomo, lo dejo, lo aparto, lo dejo a un lado. Porque puede llegar a contaminar lo que Jesús dijo. Por eso es muy importante lo que vamos a estudiar en Juan, ver lo que Jesús nos enseñó. Necesitamos ver la Biblia a la luz de Jesús siempre, a la luz de la persona de Jesús, porque finalmente la Biblia, el centro de la Biblia habla de redención, de salvación, y en Jesús está la redención y la salvación. Por lo tanto, en la Biblia el mensaje central es Jesús, y Jesús salva. Jesús pagó el precio de nuestros pecados, y Él es digno de ser oído, escuchado y glorificado.
En la iglesia no damos lugar a enseñanzas de personas, de hombres que vienen con sus filosofías y sus reinterpretaciones. La misma Biblia interpreta la Biblia. Jesús enseñó de la Biblia, no acerca de la Biblia enseñó. Y todas sus enseñanzas fueron basadas en el Antiguo Testamento. Él no enseñó nada nuevo. Él enseñó lo que estaba. Él le enseñó a los apóstoles la interpretación correcta de las escrituras en el Antiguo Testamento. Él no hizo nada rebelde. Él fue un hombre que acuciosamente cumplió todo lo que estaba escrito de él, de Génesis hasta Malaquías. Todo lo que decían esos libros acerca de Jesús. Porque todo el Antiguo Testamento se trata y se apuntaba a la persona de Jesús. Toda la ley se apuntaba a Jesús, por ejemplo. Tú dices, ¿cómo es eso? O sea, tú ves, por ejemplo, que dice, debe guardar un día de reposo. Y tú dices, ¿cómo es eso? ¿Quién puede guardar un día de reposo sin hacer nada y todo? Pero la Biblia nos dice que todo apuntaba a Jesús. Jesús iba a ser nuestro reposo. Él iba a cumplir con eso. El creer en Jesús nos traerá reposo a nuestra vida, tranquilidad, paz. De eso se trata. El Antiguo Testamento lo interpretamos, no lo tenemos que interpretar sin la figura de Cristo detrás. Siempre tiene que estar la figura de Cristo detrás. Cuando tú observas los sacrificios en el Antiguo Testamento, tantos sacrificios, había que llevar un animal y matar al animal y vertir la sangre sobre el altar y llevarlo a un sacerdote y todo eso. ¿Para qué tanta cosa? Para que entendamos la gravedad que significa el pecado, pero a la vez para entender la necesidad que tenemos de un Salvador. Y ahora ya no es la sangre de un cordero, ni la sangre de un animal, ahora fue Jesús mismo, el Hijo de Dios, que pagó el precio por nosotros. Y ya no tengo que hacer esos sacrificios, pero sí tengo que entregar mi vida a Jesús, sacrificar mi propia vida y entregársela al Salvador del mundo. Entonces, todo nos habla de Jesús, y la sana doctrina son las enseñanzas de Jesús. Y eso es lo que Tito necesita hacer, enseñar las palabras de Jesús, la sana doctrina. No debe desviarse ni a un lado ni hacia otro, debe simplemente enseñar lo que Jesús enseñó. La doctrina de los apóstoles debía permanecer y prevalecer en la iglesia, la enseñanza de la Biblia. No nos juntamos para otra cosa que no sea abrir la Biblia y dejar que ella nos enseñe, porque ella nos cambia, porque ella nos transforma, porque en ella hay vida. Ningún libro puede transformar la vida de nadie, excepto este libro, porque este libro tiene el sello y la inspiración del Espíritu Santo, y por eso nos cambia, por eso nos transforma, por eso va haciendo un trabajo en nuestro corazón y modelando nuestra vida y hablándonos y transformándonos y cambiando nuestro ser. Este libro cambia, transforma. Por eso, mientras enseñamos la Biblia, podemos ver cambios. ¿O a poco no ha pasado así? ¿Verdad que sí? A veces a mí me ha pasado, digo, ¿qué voy a recibir de este libro? Extraño. Hace un tiempo atrás estudiamos Levítico, y Levítico es un libro que tú dices, no, yo creo que no está en el top 5 de los más leídos de los cristianos, ¿sí? Yo creo que si tú preguntas cuáles son los 5 libros más leídos por los cristianos, Levítico no está claramente ahí, ¿ok? Un libro súper complicado, de sacrificios, de ofrendas, de ir para allá, de volver para acá, de hacer esto, de hacer lo otro. Y cuando nosotros hace un tiempo atrás estudiamos ese libro, nuestras vidas el Señor las fue cambiando de tal forma, y toda la riqueza que pudimos ver en ella, y tú dices, o sea, no, Dios está vivo, Dios hace cosas cuando abrimos la Biblia. Dios hace cosas en tu vida cuando abres la Biblia. Satanás no quiere que lo hagas, porque sabe que si lo haces, tu vida va a ir siendo transformada. Por eso el enemigo quita la Biblia de la mano del hombre, y la Biblia es considerada un libro peligroso en un montón de países. Un libro peligroso. Tú dices, ¿qué? ¿Sí? Recuerda tú que en plena revolución, cuando el comunismo estaba como muy fuerte y comenzando, se quemaron las Biblias. Era como,
esto no lo necesitamos, ¿ok? Pero no pudieron quemar lo que Dios quería hacer y quería seguir haciendo en el mundo. Eso no fue posible quemarlo. Y ¿sabes qué? Escuchaba una historia de unos chinos que ustedes saben que los chinos hay una iglesia legal y una ilegal. La iglesia legal es la iglesia que se ha rendido al Estado, por decirlo de alguna manera. Es decir, el Estado interviene en la iglesia y le dice, esto sí puedes hacer y esto no puedes hacer. ¿Ok? Para que sepan, así es. Esto no es ningún invento. Entonces, la iglesia ilegal es aquella que se reúne y no está sometida al gobierno en ese sentido. Porque el gobierno en la iglesia legal dice, esto puedes decir, esto no puedes decir. Te revisa los sermones. Están ahí, atentos a lo que estás diciendo. Te pueden acusar de ser un traidor de su sistema político. Y te prohíben decir ciertas cosas. La tierra de la libertad. No, no es la tierra de la libertad. Así que ojo con eso. Pensamos que ciertos sistemas políticos dan más libertad cuando lo que hacen es generar menos libertad y más control. Y entonces te dicen, no puedes decir esto, Edgardo. Si estuviéramos allá, esto no lo podría decir. Esto sería sancionado. Decir que la Biblia tiene la autoridad por sobre cualquier otra autoridad, en China no se puede decir. Pero hay una iglesia que no se ha doblegado ante el gobierno y se reúne. Y las Biblias están prohibidas. Y se tienen que pasar trozos de Biblia, y algunos que han sido tomados prisioneros, los trozos de Biblia circulan rápidamente, los tienen que tomar y como se los pueden encontrar, los esconden para que no se los pillen. Y tienen tan poco tiempo, pero en ese poco tiempo se memorizan todos los versículos del pedazo que leyeron. Y esto es para los que están haciendo el discipulado, que consideran tal vez que es difícil memorizar un versículo. Piensa en esa realidad. Tienes un papel, anhelas leer la Biblia y solo tienes un papel con 3 versículos, 5 versículos que alguien te pasó, escondido, para leerlo, y tienes 5 minutos para aprenderte el texto. Y eso fue es lo que sostiene a los que están prisioneros por la fe en China y en otros países. Eso es lo que los sostiene. Porque este libro, familia, es vida. Y es transformador como ninguno en el mundo. Porque su autor está vivo. Todos los autores de los libros que leemos normalmente están muertos o van a morir un día. Pero el autor de este libro no ha muerto. Es más, su hijo murió, pero resucitó y vive. Este libro es vivo y eficaz para cambiar tu vida y tu corazón. Por eso, Tito lo único que tiene que hacer es preocuparse de enseñar este libro. Y por eso mi preocupación como pastor es dedicarme a enseñar este libro. Podríamos hacer muchas cosas, sí, y tal vez, que bueno que podemos hacer otras cosas, pero no vamos a abandonar esto, porque en esto el mejor tiempo invertido es esto, es pasar tiempo en este libro, que te cambia y me transforma todas las veces que lo abrimos, querida familia. Y por cierto, oremos por esa gente que está en China y en otros países, y ellos no quieren que oren por ellos para que se acabe la ilegalidad. La verdad es que había una persona ahí que hablándoles a este grupo de personas, y él decía, yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros y tengan las libertades de nosotros. Era un gringo que estaba ahí, creo. Decía, yo voy a orar para que nosotros tengamos el Dios que tienen ustedes y podamos realmente despertar del letargo del dormir
y podamos ser apasionados por las cosas de Dios. Pero tenemos más posibilidades de que esto pase si abrimos la Biblia. Todo avivamiento en el mundo ha comenzado cuando le pongo atención a la Biblia, cuando la vuelvo a ver, cuando la vuelvo a mirar, cuando vuelvo a ella y a su mensaje. Pero así es, necesitamos permanecer en la sana doctrina, necesitamos permanecer en las enseñanzas de Jesús, necesitamos permanecer en este libro y no salirnos ni desenfocarnos de él. Segundo grupo que Pablo escribe es cómo deben ser los ancianos. Esta vez sí está pensado en los más viejitos, ¿ya? Ahí dice, los ancianos, dice el verso 2, deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Todos sabemos que con la edad, obviamente, ya no se puede hacer ciertas cosas, ya no tienen la vitalidad de un anciano de un joven, pero sí puede llegar a ser un hombre, un ejemplo ante los demás de lo que Jesús puede llegar a ser. Por eso estos ancianos deben ser personas sobrias. No quiere decir que sean serias, que no bromeen, pero sobria significa una persona equilibrada. Deben ser prudentes y sanos en la fe. ¿Y cómo puedo ser sano en la fe? Bueno, permaneciendo en la sana doctrina. También debe ser perseverante en la fe. También dice a las ancianas en el versículo 3, asimismo las ancianas, las más mayores, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadores ni esclavas de mucho vino, es decir, deben mantenerse alejadas del alcohol, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las más jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amable, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjate que lo que le pide Pablo a las mujeres mayores, le pide que influencien desde su hogar, que desde ahí sea la influencia, que su influencia mayor sea sobre sus hijos y sea sobre su marido, que tenga influencia sobre ellos de cómo se vive para Jesús. Y yo creo que ese es un llamado que todos tenemos, seamos ancianas o seas anciana o seamos ancianos o mayores, que necesitamos enfocarnos en la familia, y esto es para todos. Necesitamos enfocarnos en el espacio familiar y dar ejemplo desde allí de cómo Jesús ha cambiado nuestra vida. El primer espacio que se va a generar un impacto, si Jesús impactó mi vida, va a ser dentro del espacio de la familia. Dios va a ordenar la familia. Dios empieza a ordenar tu vida. Cuando Dios empieza a ordenar mi vida, es recién cuando Dios puede empezar a ordenar nuestra familia. Porque si yo no me dejo ordenar por Dios mi vida, la familia no va a estar ordenada. Necesito dejar que Dios ordene mi vida y Él ponga las cosas en el lugar correcto. Que Él ponga y estructure los roles como Él los ha determinado. Y yo sé que tal vez muchos han culpado a la iglesia y a la Biblia. Sí, leía a Shakira hace unos días atrás. Sí, Shakira, la misma. Que decía que... No, estaba escuchándola. No me gusta. Me gusta la música ochentera. Pues así. Pero ella decía, ni Dios ni la Biblia cambian a una mujer empoderada. Ok, o sea, ¿qué frase se mandó? Y es como que todos, sí. y realmente tú piensas en la frase y tú dices qué mal antecedente tiene de lo que es Dios y de lo que es la Biblia. No sabe, no le han enseñado. Ella tiene un prejuicio, un pensamiento preconcebido por lo que le han dicho. Ella no tiene una experiencia de decir, voy a ver si lo que me dicen de Jesús es real.
Y es ahí donde yo les desafío, familia. A mí no me gusta la gente que se traga todo. Yo no soy una persona que se trague todo. Y no le tengo miedo a pensar, para que sepan. El tema es que yo por mí mismo tengo que descubrir la verdad. Y la Biblia me dice que la palabra de Dios es la verdad. Entonces la autoridad para determinar qué es lo que Dios enseña sobre una cosa está en la Biblia. Y yo sé que como Shakira, muchas chicas han oído de esto del machismo, esto de que Dios dice en la Biblia que el hombre, que la mujer se debe someter al hombre, y entonces, y ese tipo de cosas. Y te digo algo, eso está en la Biblia. Pero hay un asunto. La familia no puede tener dos cabezas, ¿ok? Y Dios es sabio en eso. Ningún lugar puede tener dos cabezas. Todos trabajamos, alguien trabaja en alguna empresa grande donde hay mucho personal, o trabaja en una sección, en una tienda o algo. No pueden haber dos cabezas. No lo pueden haber. Va a haber división. El objetivo no se va a poder lograr. Si el grupo de trabajo tiene dos cabezas, o a veces hasta tres, el objetivo no se va a lograr. Y lo lamento. Y Dios sabe que cuando hay dos cabezas no puede funcionar. Entonces Dios dijo, yo voy a poner a una cabeza, y puso al varón en la familia como cabeza, ¿ok? Ya, ok. Pero el tema es el siguiente. La manera de ejercer liderazgo en la familia del varón no es la manera que nosotros pensamos que es. Porque ¿cómo normalmente ejercen poder o liderazgo las personas en el común? Por ejemplo, en el trabajo, ¿cómo ejercen el liderazgo los jefes? ¿Cómo lo ejercen? Normalmente, mandando. O sea, simplemente soy el jefe y me tienes que hacer caso. Ese es el tipo de liderazgo que se ejerce, ¿no? Normalmente es así. Los presidentes, ¿qué tipo de liderazgo ejercen? El de ahora no sé, pero tienen que hacer esto y ya, ¿cierto? Jesús dijo que los gobernantes de la tierra y los reyes de la tierra se enseñorean de las personas, es decir, las obligan, se ponen sobre ellas y les hacen hacer cosas. Pero a sus discípulos le dijo, pero entre ustedes, amigos, no va a ser así, sino que el que quiera ser el primero, o sea, el que quiera tener una autoridad, tiene que ser siervo de todos. Esa es una bomba. El liderazgo de Dios es de servicio. Entonces, si el hombre ha sido puesto en la familia como la cabeza, como alguien que, porque no pueden haber dos, lo lamento, no pueden haber dos líderes, pero la forma de ejercer el liderazgo es a través del servicio. Y la esposa observa el servicio, y te lo digo porque lo hemos experimentado como matrimonio. Cuando te observa que tú sirves a Dios con todo el corazón, y cuando ve que tú eres transformado y cambiado por Dios, tu esposa te sigue. Sí o sí. Eso es natural. Es espontáneo por parte de la mujer. Esa es la forma de ejercer liderazgo. Por eso que acá Tito dice a las mujeres más ancianitas o más mayores que lo que deberían hacer es enfocarse en hacer bien a sus hijos, es enseñarle lo bueno a sus hijos, el ser mujeres prudentes, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que sean personas que puedan tener una casa ordenada y sujetas a sus maridos, en el sentido que les vengo diciendo, que viene diciendo la palabra de Dios también, en el sentido de seguir a un hombre de Dios. De seguir a un hombre de Dios. Yo he escuchado de parte de ustedes, a muchos de ustedes decirme, tú eres mi pastor, y yo lo creo. Y yo nunca me he impuesto como tu pastor, ¿o no?
¿Alguno de ustedes me ha impuesto decirle a usted, yo soy su pastor? Es una relación que se da y se da naturalmente. Es exactamente la relación que se tiene que dar en un matrimonio, en donde el hombre es pastor y la esposa es su ayuda mejor que pudiera tener en la vida, y que caminen juntos en ese mismo meta y fin. Entonces, la frase de Shakira está equivocada. Ella no conoce a Cristo, ella no conoce a Dios, y oremos para que lo conozca, porque cualquiera lo puede conocer y puede ser transformada su vida. A los jóvenes, ¿qué va a pasar con los jóvenes? Aquí no vemos mucho, pero dice: asimismo, dice el 6, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Fíjate, la primera cosa que los jóvenes necesitan es prudencia. Los que vienen a los miércoles en Proverbios ya saben bien lo que significa prudencia. ¿Qué significa? Significa poner atención, analizar antes de dar el paso. No debo ser impulsivo, porque la juventud es impulsiva, y como sabemos que son impulsivos, Dios dice tienen que primero ser prudentes. Los jóvenes cristianos, siguiendo a Jesús, tienen que ser prudentes, decir, ¿esto me conviene o no me conviene? A la luz de la Biblia tengo que decir, ¿esto me conviene o no me conviene? ¿Me conviene meterme en esto o no me conviene? Dios, ¿qué dirá Dios de esto? Es prudente siempre ver y analizar lo que tengo enfrente, si me va a llevar a un buen camino o me va a llevar a un mal camino. Estas ideologías que hoy día están presentes, ¿será que Dios está de acuerdo o es lo mejor para mí, o Dios tiene algo mejor para mí? Porque este mundo lo único que ha traído a los jóvenes es confusión. Confusión. Y ahora no saben ni lo que son. Y es el enemigo el que ha instalado esa confusión. Porque Dios ha creado hombres con un propósito en este mundo y mujeres con un propósito en este mundo. Y cuando hay jóvenes confundidos, es el trabajo del enemigo desviándolos a algo que nunca, y créanme, nunca van a encontrar un propósito. Jamás. El suicidio post tratamientos hormonales y post operaciones, ni te digo la cantidad de suicidio que hay post operaciones de cambio de sexo o tratamiento hormonal. Pero eso no lo dice nadie. Por eso no te creas todo, investiga. No tomes las frases que dicen otros. Tú tienes que investigar por tu propia cuenta si eso es así o no. Tú tienes que preguntarte, no, a ver, veamos si es verdad. Esta frase, analicémosla. Amor es amor, analicémosla. ¿Es verdad o no es verdad? Yo puedo decir agua es agua y estar tomando agua de un WC. Es la misma agua. Si el agua es agua, entonces me tomo el agua que está en el water. Pero esa agua yo no me la tomaría. No, amor no es amor. Hay un amor. Y hay una sola forma de que el amor sea amor. Y es amando a Dios y amando su palabra. El amor es uno solo. Y el amor te va a llevar a ser un hombre con propósito y una mujer con propósito. Entonces, jóvenes, sean prudentes. No crean todas las cosas que le dicen en los colegios, que ahora te dicen un montón de cosas. Muéstrate, dice, en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Como el mundo no tiene nada que decir y no tenía nada que decir en contra de los cristianos de aquella época, hoy día lamentablemente ha cambiado, pero ¿qué podían decir del apóstol Pablo? ¿Qué podían decir de él?
Si él había sido un perseguidor de cristianos y un asesino, y ahora los vemos predicando a Jesús, ¿qué podían decir de un hombre intachable, convertido a Cristo con todo el corazón? Lo único que podían decir, pucha, lo vamos a tener que tomar prisionero porque enseña a la gente acerca de Jesús, es lo único. Pero eso es el tema, ¿ves? Cuando el adversario se avergüenza cuando tú muestras tu buen testimonio. Se avergüenza. El enemigo se avergüenza. De hecho, cuando tú estás en medio de un ambiente laboral o lo que sea que negativo, en donde todo es grito, en donde todos se traicionan y tú marcas una diferencia, haz la prueba. Haz la prueba. Hay gente que no saluda bien, ¿cierto? Es como que, buenos días, y ni nada, ni una respuesta de vuelta. Pero cuando tú insistes y tú dices, buenos días, ¿te pasa algo? ¿Tienes algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y empieza a bajar la guardia de la otra persona. Yo tengo un Dios que tú deberías conocer. Y así avanza la conversación. Dios me ha cambiado y tengo un Dios que te quiere también cambiar tu vida. A veces nosotros no sabemos la vida de las personas, son como son porque tienen un montón de temas de fondo y no conocen a Cristo y lo necesitan. Entonces con tu buen testimonio, ¿qué haces? Nada más que avergonzar al enemigo, y la gente te va a decir, oye, por más que quiero echar abajo a esta persona, parece ser que más amor de Cristo sale de él. Y esa es la forma en que nosotros ganamos, actuando más como Jesús y siendo más como Jesús, quien cuando le maldecían no maldijo. ¿Te imaginas Jesús en la cruz diciendo, ¿qué tengo que morir por esta gente yo? ¿Qué tengo que morir por esta gente? Yo soy Dios, yo soy santo, ¿por qué tengo que estar en esta cruz? Pero él estaba pensando en esa gente y en nosotros hoy. Y lo hizo por ti y por mí. Y gracias a eso, su amor nos golpeó el corazón. Así funciona. Nuestro buen testimonio, obviamente la predicación es importante, pero nuestro buen testimonio no solo avergüenza al enemigo, sino puede llevar al más duro al conocimiento de Jesús. Así nomás es, familia. Luego dice el verso 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de nuestro Salvador en todo respeto. Fíjate qué importante. Nos dice que la doctrina, ¿se acuerda que vimos la sana doctrina? O sea, la enseñanza de Jesús. ¿Cómo se adorna? Se adorna con nuestro comportamiento. Eso es el adorno de la doctrina. Porque una cosa es tener una buena doctrina, otra cosa es que la buena doctrina haya cambiado tu vida. Porque por muy buena doctrina que puedas tener, si alguien su vida no es de acuerdo a la doctrina que promulga a conocer, la verdad es que yo no lo escucharía mucho, ¿no? Es como, no sé, es como que alguien te venda un tratamiento para adelgazar y el que te lo venda pese 150 kilos. Es como que es una cosa que tú dices, no concuerda, algo no concuerda, ¿verdad? O que McDonald's te quiera vender una pastilla para adelgazar, como no concuerda. Pero cuando tú, con tu doctrina, tienes tu conocimiento de Dios y tienes una buena doctrina, pero tienes que mostrar que esa doctrina ha cambiado tu vida, que ha hecho en nosotros algo que nos hace distintos. Y entonces también aquí les habla a los siervos. A los siervos podemos tomarlo hoy día como trabajadores, personas que están bajo un jefe o una empresa, son empleadores o empleados que
están bajo empleadores, ¿verdad? Aquí hay algunos consejos, es que también puedan sujetarse a sus amos, que sean complacientes siempre y cuando no les insista en hacer algo contra Dios. Ahí paramos. Cuando ellos te obligan a hacer algo que está contra tu integridad y contra Dios, eso no va, ¿sí? No contradiciendo, no defraudando, mostrándose en toda buena fe, dice, para que adorne esto nuestra vida en todo respecto. ¿Por qué? Porque tu jefe también necesita a Jesús. O sea, si él no conoce a Jesús, tal vez tú eres la única persona que lo conoce ahí, y entonces él te va a ver a ti, y tú puedes llevar a tu jefe a conocer a Jesús también. Y a través de tu buen trabajo, a través de tu lealtad, a través de tu buen trato, aunque no, vuelvo a insistir, aunque no recibamos el mismo trato de nosotros, pero estas cosas son las que adornan a una persona creyente en Cristo. Finalmente, y para terminar, el 11 al 15 nos habla de características y algunos consejos para todos en general. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Qué buena manera de terminar hoy. Primero, nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué es la gracia de Dios? Yo sé que todos han escuchado la palabra gracia en algún momento, la gracia de Dios. ¿Qué es? Gracia es una palabra en el griego que significa belleza y está relacionada a la salvación. Dice Efesios que por gracia somos salvos. ¿Qué significa eso? Significa que la gracia, que la salvación no es bajo ninguna otra manera. Somos salvos y tenemos vida eterna solo a través de la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, porque Él lo quiso así, por el regalo que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Y por eso Jesús se dio a sí mismo. No fueron las personas las que clavaron a Jesús en la cruz. Jesús tenía la autoridad sobre todas las personas. Jesús a Pilato le dijo, Pilato le dijo a Jesús, oye, ¿no sabes que yo tengo la autoridad de liberarte o de mandarte a clavar? Y Jesús, ¿qué le dijo a Pilato? Le dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te la hubiera dado mi Padre. Jesús le recordó a Pilato, Pilato, yo estoy en control, no tú. Yo estoy dando mi vida. Yo estoy dando mi vida y yo me estoy entregando. Jesús fue a la cruz, y nota bien, familia, voluntariamente. Él se entregó, Él se dio a sí mismo como sacrificio para pagar tus deudas. ¿Qué deudas me puedes decir? Yo no tengo ninguna. Con Dios sí. Cuando nacimos en este mundo, nacimos endeudados espiritualmente. Dice la Biblia que todos pecamos, todos estamos destituidos, alejados de la gloria de Dios. Así que cuando tú naciste con una tremenda deuda espiritual. A través de la vida, pensamos que acercarnos a Dios, voy a depositar buenas obras en mi cuenta para ver si esa cuenta puede ser saldada. La Biblia te dice que tus obras no son suficientes para saldar esa cuenta.
Entonces alguien tenía que pagar esa cuenta. Entonces la gente ingresa a la religión o se entrega a ciertos pasos religiosos, hace ciertas cosas pensando en que así Dios los va a tomar en cuenta. O voy a obrar, voy a hacer obras, voy a cambiar esto, voy a hacer esto otro, para que Dios me tome en cuenta. Pero hacer eso es como cuando tú vas al supermercado y vas pasando las cosas, ¿cierto? Y pasas tu tarjeta y te dice excede máximo. ¿A quién le ha pasado? ¿O a mí nomás? ¿Ah? A todos nos ha pasado, excede máximo. No hay peor noticia que esa. Pero eso es lo que pasa con Dios. Eso pasa con Dios. Quiero llevarte a ese punto. Que por más obras que tú hagas, que por más cosas que tú hagas, tu deuda no puede ser pagada por ti. Excede máximo, no das más. Es una deuda que no puedes pagar. Pero Jesús se dio a sí mismo. Él dio su vida en la cruz y con su sangre Él dijo: yo pago. Y es como que Él fuera al supermercado y fuera a la caja, excede máximo, yo pago, pasa todo. Y eso es lo que Jesús hizo contigo. Dijo: yo pago, puedes entrar, yo pagué el precio. Ya no te tienes que sacrificar, ni arrodillarte, ni caminar 10 cuadras de rodilla, punta y codo para llegar a la iglesia todos los domingos ni los miércoles, porque Jesús pagó el precio. Él lo pagó por ti. Tu parte, ¿cuál es? Es recibir ese regalo. Esa es tu parte. Creer que es así. Creer que Jesús pagó el precio. Y la gracia de Dios se manifestó en eso y trajo salvación a todos. ¿Y qué hacemos hoy? Bueno, nos hemos negado a los deseos de este mundo y esperamos por Jesús, porque va a venir por nosotros una segunda vez. Entonces, la única forma correcta de relacionarse con Dios es a través de la gracia. Si tú intentas relacionarte con Dios de otra forma, va a haber frustración enorme en tu vida. Te vas a dar cuenta que no vas a poder. Martín Lutero fue un monje católico que buscaba agradar a Dios y no podía. Se apartaba, porque así eran, se apartaba. Se golpeaba la espalda, castigándose, porque encontraba cada vez más maldad en él. Un día abrió la Biblia, cosa que no había hecho, y abrió el libro de Romanos. Y se encuentra con el versículo: el justo por la fe vivirá. Y él quedó así: oh, es por la fe. O sea que no saco nada con golpearme la espalda, ni con moverme a las montañas. Tengo que creer por fe en algo. ¿Y en qué? Y empezó a leer Romanos. Y empezó a leer, y empezó a leer, y empezó a leer, y empezó a ver que Romanos te dice que nosotros somos culpables, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Romanos 5.1, Cristo murió por nosotros. 5.8, perdón. Y quedó impactado. Esa es la manera que Dios quiere relacionarse con nosotros. Y es la que tú te tienes que relacionar con Él. Y la gracia de Dios es la base, porque la gracia de Dios nos ha permitido ser salvos. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a este mundo. La gracia de Dios nos lleva a esperar la venida de Cristo. La gracia de Dios redimió de todo pecado. Y la gracia de Dios purifica nuestra vida. Y la gracia de Dios trae buenas obras. Y no al revés. No buenas obras para que ganemos la gracia. La gracia para que haya buenas obras. Es vital que conozcas la gracia de Dios. Dios te ama. Dios te ama sobremanera y
Él quiere que te relaciones con Él de esa forma. Si no lo has hecho hasta aquí, tal vez es el momento que lo hagas. Que comiences hoy una relación con Dios como nunca te la habían planteado. Tal vez como nunca lo habías entendido. Y comienzas una relación con Él diferente, basado en lo que Él hizo. Nosotros no enfatizamos lo que nosotros tenemos que hacer por Dios. Enfatizamos lo que Dios hizo por nosotros. Ese es el énfasis. El énfasis de la Biblia no es lo que el hombre tiene que hacer, es lo que Dios hizo por ti y por mí. Y espera una respuesta. Ahí la tiró el Señor. Ahora respóndeme. ¿Qué vas a hacer con mi amor? ¿Qué vas a hacer con mi hijo? ¿Qué vas a hacer con su sacrificio? ¿Lo vas a tomar? ¿Lo vas a dejar? Y esa lección, en tanto amor, Dios te la dejó en tus manos. Porque si hay algo que Dios no quiere, es tener una relación con alguien obligado. ¿A quién le gusta tener alguien obligado a su lado? ¿A quién le gusta eso? Si no está el amor. Para Dios es lo mismo. Él nos creó con esa capacidad de elegir porque Él nos ama y quiere que lleguemos a descubrir su amor de una manera tan grande, familia. Por eso me encanta lo que dice, como termina acá. Él se dio por nosotros, dice el 14, para redimirnos de todo pecado y purificar para sí un pueblo para posesión suyo, celosa de buenas obras. Es decir, conociendo la gracia de Dios, conocemos a Jesús, le pertenecemos a Él y Él nos hace dar fruto, que son las buenas obras. Apartados de Él, nunca va a pasar algo así. Por eso la religión no da fruto. Dios no quiere que seamos, los que están leyendo la gracia van a ver esta frase ahí. Chuck Smith dijo, Dios, no somos una fábrica, somos un jardín. La fábrica hace todas las cosas iguales. Las fábricas de refrigeradores hacen todos los refrigeradores iguales. El jardín, cada planta es diferente. Y además es regada, plantada, cuidada por el Padre para que dé fruto a su tiempo. Solo la gracia de Dios permite eso, mis hermanos. Y la gloria es absolutamente y toda para Dios. Nosotros no hemos hecho nada. Y la gloria sea para Él.